La parábola de la red, Mateo capítulo 13, versos 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El arte de pesca, al que se refiere el texto de la parábola, estaba constituido por una red de arrastre que se remolcaba entre dos barcas desde el mar hasta la orilla, y una vez en la costa se tiraba de ella mediante largas cuerdas. Esta forma de pescar era habitual en el mar de Galilea, también llamado el lago de Genesaret. Aunque existían asimismo otros métodos que todavía se vienen practicando en la actualidad. Este sería el caso, por ejemplo, del lanzamiento de la red a mano que realizaba un solo pescador metido en el agua hasta las rodillas. Cuando la red circular caía, sus bordes se hundían, ya que llevaban pequeños lastres, atrapando así a los pescados que se encontraban debajo. El mar de Galilea goza, incluso en el presente, de cierta fama por la diversidad de peces que posee. 24 especies distintas en función de que se trata en realidad de un lago interior de agua dulce y que sus dimensiones no van más allá de 10 kilómetros por 20 kilómetros. Veamos entonces, en este caso, la interpretación de esta parábola. La red a la cual nos menciona es el Evangelio de Jesucristo. El mar es el mundo. Los peces buenos son los verdaderos creyentes. Los peces malos son los incrédulos, los falsos cristianos, y los que separan los peces son los ángeles. El fin del siglo, en este caso, es mencionado que es después de la gran tribulación, cuando Cristo venga. El Evangelio es universal, se predica a todo hombre en esta tierra, sea considerada como buena persona o mala, pues el Evangelio no hace acepciones, como dice la Escritura, para buenos y malos, así como el sol y la lluvia llegan a justos e injustos. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 13 nos dice de la siguiente manera: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dentro de la iglesia de hoy también hay cristianos verdaderos como falsos cristianos, pero la pregunta sería, ¿cómo podemos conocer quién es un verdadero cristiano si no podemos ver su corazón? El Mateo capítulo 7, versos 17 al 20 dice así: así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto es la prueba de la verdadera salvación. La Biblia nos menciona entonces que podemos conocer a la gente que sigue a Jesucristo si verdaderamente es salva o no por sus frutos. Y uno de los frutos por la cual podemos conocer si esa persona ya ha entregado su vida a Cristo es la santidad. La santidad es apartarnos del pecado y ahora vivir para Jesucristo. Dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir, amado hermano, que debemos dejar todo. Y a esto me refiero a todas las cosas que hay en el mundo, como los placeres, los deseos de los ojos, los deseos que hay de la carne,
hablando de que nosotros, si somos salvos, debemos apartarnos de las borracheras, de los adulterios, de las fornicaciones, de consumir alcohol, cigarro, ya no escuchar música pagana, dejar la murmuración, el chisme, las mentiras y todo lo que nosotros consideramos conforme a lo que dice la palabra de Dios que es pecado. Debe entonces ya no de haber en nosotros un deseo por lo malo, sino como el escritor dice, ya hemos sido libertados, ya no somos esclavos del pecado para vivir en el pecado, seguir haciendo lo malo. Si todavía en nosotros hay algo de eso, necesitamos considerar si ya hemos entregado a nuestra vida al Señor o si todavía no lo hemos hecho. Si no lo has hecho, yo te invito a que tú lo hagas en este día. Otro fruto de que eres un verdadero hijo de Dios es el carácter cristiano. Nuestro carácter, con la ayuda de Dios, el Señor lo irá moldeando cada día, a cada instante. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor. Debemos de considerar cuánto amor hay en nuestro corazón hacia la gente que nos rodea, hacia nuestros vecinos, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestra familia. El amor que Dios nos ha dado, debemos permitir que el Señor haga que abunde en nuestra vida. Debe de haber gozo, debe de haber paz en nuestro corazón, debe haber paciencia, debe de haber benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Entonces debemos de considerar si algo de lo mencionado nos hace falta. Otro fruto de que nosotros somos hijos de Dios es que hacemos buenas obras. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otro fruto es ganar a otros para Jesucristo. En Romanos capítulo 1, verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Veamos entonces, amado hermano, que si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, debemos de predicar la palabra y no debemos de callarla. Debemos de predicarle a toda la gente las buenas nuevas de salvación, porque Él produce ese deseo de predicar a toda gente que nos encontramos, a toda gente que conocemos, para que esa gente también pueda conocer que el Señor puede salvar su vida y puede transformarle. Es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos de predicar siempre esta palabra. Es un fruto de que nosotros hemos cambiado. La Biblia nos habla en el libro de San Juan capítulo 4 que cuando el Señor Jesucristo tuvo el encuentro con la samaritana, ella corrió de gozo hacia su pueblo, hacia su gente y empezó a predicarles acerca de Jesucristo. Y esa gente, movida por las palabras de ella, fueron a ver lo que ella les mencionaba. Posteriormente ellos dicen, ya no creemos tan solo por la palabra de esta mujer, sino porque también nosotros lo hemos comprobado. Amados hermanos, sigamos predicando el evangelio personal, uno a uno, para que de esa manera sigamos ganando almas, que no tan solo cuando hacemos campañas de evangelismo se predique la palabra, sino que en todo tiempo seamos movidos a predicar este evangelio y llevarlos a las plantas de Cristo. Otro fruto de que somos salvos es alabar a Dios. En el libro de Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Un cristiano que tiene al Señor Jesucristo siempre anda gozoso, siempre anda alabando a Dios por medio de cantar
o de pues a la veces de silbar un canto para la gloria de Dios. Hay gozo en su vida por la salvación que Dios ha traído en su vida. Pero la Biblia también nos dice que en el libro de Mateo capítulo 7 verso 21 al 24 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hecho de que nosotros le digamos Señor no quiere decir que seamos salvos. El hecho de que nosotros cantemos alabanzas no quiere decir que seamos salvos. El hecho de que nosotros alcemos nuestra mano en el templo no quiere decir que somos salvos. Podemos hacer todo esto y no ser salvos. La Escritura es clara y menciona que a pesar de que pudiéramos tener un ministerio, de que pudiéramos ir y hablar a la gente, pero si no hacemos la voluntad de Dios, no obedecemos sus mandamientos, entonces dice la Escritura que no somos hijos de Dios. La religión a nadie salva. El único que salva es Jesucristo. En Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para que nosotros podamos tener derecho a que nuestro nombre esté escrito en ese libro, es necesario nacer de nuevo, para que entonces podamos dar los frutos ya mencionados. Y entonces dice la Escritura que Él nos dará vida eterna, porque de tal manera el Señor vino a nacer a este mundo y nos amó de una grande manera, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de tener vida eterna es que nos arrepintamos de nuestros pecados y le entreguemos nuestro corazón, para que Él pueda venir a vivir en Él y Él gobierne nuestra vida. Solamente la única forma en la cual nuestro nombre, cuando lleguemos delante de la presencia, esté escrito en el libro de la vida y no seamos lanzados al lago de fuego. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, la Biblia es clara: ninguno que comete pecado entrará en el reino de los cielos. Por eso yo te invito a que puedas hacer una confesión de fe y acercarte a Dios. Mateo capítulo 13 verso 42 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión describe la eterna agonía de quienes estén en el infierno, del eterno sufrimiento que tendrán al estar en ese lugar, pero también la tristeza de que mucha gente tuvo la oportunidad de ser salva y no quiso. Vemos cómo Dios es grande, y hoy que escuchas esta predicación, el Señor te da la oportunidad. ¿Cómo podemos escapar de ella? ¿Cómo podemos escapar de estar un día en este lugar? En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24, nos dice: les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. San Juan, capítulo 3, verso 17 al 20. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que se muestre que sus hechos se hicieron por esas obras que están en Dios. Amado hermano, ¿de qué clase de peces eres? ¿Y de qué clase de peces somos? ¿Buenos o malos? ¿De los que serán echados en cestas o de los que se arrojarán afuera? Amado hermano, te invito a que hagamos una oración. Si en algo hemos fallado, hoy le podemos pedir perdón a Dios y dejar ese mal camino, dejar el pecado, ya no seguir pecando más. El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 6, ¿qué pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos pecando? Oremos a Dios en estos momentos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera. Tu palabra, Señor Jesucristo, no tiene ninguna falla. Aunque sabemos, Padre eterno, todo lo que acontecerá para aquellos que no aceptan tu palabra, sabemos también que si en este día, Señor, venimos delante de ti y te pedimos perdón por todos nuestros pecados y dejamos ese mal camino y buscamos de ti, Señor, y entregamos nuestro corazón, tendremos un lugar en la vida eterna, pues tu palabra claramente lo menciona así. Acuérdate, Dios de los cielos, de cada uno de nosotros, de tu iglesia, Señor Jesucristo. Si hay alguien que todavía no haya entregado su vida a ti, Señor, te pido que obres por medio de tu Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres el único que lo puedes transformar por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos tener todos estos frutos ya mencionados, Padre. Por favor, acuérdate de tu iglesia. Por favor, te lo pedimos, Señor Jesucristo, que visites a la iglesia del Moral y la ayudes, Padre eterno, para poder seguir haciendo tu voluntad. Derrama de tus bendiciones sobre cada corazón y ayúdanos, Padre, para poder hacer tu voluntad. Visita a tu iglesia del Moral. Bendícenos, Señor Jesucristo, por favor, te lo pedimos, que derrames de tus bendiciones sobre esta iglesia, Señor, y la ayudes, Padre, para poder seguir caminando. Gracias te damos porque tú eres grande y misericordioso con nosotros en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y pedirte perdón y volvernos a ti, Señor. Gracias te doy. Gloria a tu nombre por esa oportunidad. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos la asistencia de tu Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes y con sus familias.